La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos y amigas de Canal Málaga Televisión, yo en Letras Mixtas recibo a muchos amigos y a muchas amigas y recibo a muchas personas que admiro, lo he dicho en numerosas ocasiones. Esta amiga que recibimos hoy ha estado también otras veces, pero es normal que venga porque como iniciamos temporada contamos los proyectos como por cursos académicos. Tengo nada más y nada menos que a Lourdes Moreno, directora del Museo Thyssen Málaga. Carmen Thyssen Málaga, bienvenida. Muchísimas gracias. Ya sabes y me ruborizas. No, ya sabes que es un honor que estés aquí, aparte de por la amistad y la empatía que nos tenemos. Cierto. Es porque en Letras Mixtas, en un espacio de nuestra tele pública municipal, debe estar, como no va a estar, un museo como el de Carmen Thyssen Málaga, que es esa seña de identidad, una más de la cultura de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que en el Museo Carmen Thyssen Málaga, y gracias al equipo que trabaja dentro, intentamos dar pues lo mejor, ¿no? Hacer de nuestro trabajo un momento de excelencia, ¿no? En la medida en que podemos, y ofrecer tanto a la ciudad como a quienes nos visitan pues proyectos lo más interesante posible, ¿no? Acabamos de presentar nuestro programa educativo, del cual nos sentimos muy satisfechos porque es el programa que nos permite conectar mejor con la ciudad, con quienes habitan nuestro espacio más cercano, a través de numerosos proyectos que van dirigidos a públicos muy diversos, desde bebecuentos para los más pequeños, a la educación reglada, a proyectos pues, para adultos, siempre procurando pues, que sean lo más participativos posible, teniendo en mente la idea de que un museo es un lugar de encuentro, ¿no? Es un foro y en la que es posible la participación y el aprendizaje, claro está. Yo siempre que estoy en el museo y siempre que estoy con vosotros, efectivamente con ese equipazo que tienes, me siento como en otra más de mis casas en esta ciudad, porque sin duda es un museo que tiene el tamaño justo, sin duda es un museo que programáis muy bien, estacionalmente recurrís de una forma con un relato muy acertado de lo que sucede en la ciudad, de los tiempos en los que se vive. Adelántanos un poco, ¿cómo va a ser este nuevo curso académico? Pues sí, encantada de hacerlo y bueno, muchísimas gracias por lo que cuentas. En el museo procuramos estar atentos a ciertas pulsiones de la sociedad para intentar no dar respuestas, tampoco tenemos a veces la respuesta, pero sí para intentar reflexionar sobre ellas, ¿no? Y eso lo hacemos bastante dentro de los proyectos del programa educativo, de los proyectos que se proponen. A nivel expositivo, también. Y en este sentido, inauguramos el pasado día 19, antes de ayer, una exposición que se llama Rafael Canogar de Arquitectura, y hemos tenido el honor de que Rafael Canogar, que es un pintor y grabador nacido en 1935, en Toledo, con más de 70 años de trabajo y aún hoy sigue trabajando, además con una mente, yo diría, privilegiada y con una salud también formidable, sigue trabajando y hemos seleccionado de su generosa producción, de su amplia producción. Generosa, muy generosa. Sí, sí, más cercana de los 7.000 obras que de las 6.000. Hemos seleccionado 10, ahí ha estado la dificultad, de un periodo que empieza aproximadamente en el 92 y que tiene que ver con su reflexión sobre la geometría, mejor dicho, sobre la construcción de la obra y la geometría, y sobre la reflexión de la obra con su espacio, su conexión espacial. De manera tal que estos cuadros o obras que va a ver el público no tienen marco. Las que están enmarcadas ha sido porque han viajado y era para protegerlas. Por seguridad, claro. Exacto.
pero no lo tienen, y es un momento muy especial de su producción, de un periodo en el que llegó a realizar más de 100 obras también en ese periodo, en el que reflexiona sobre la construcción y la deconstrucción y sobre la materialidad y la oposición entre lo liso y la densidad de la materia. Son obras realizadas de forma muy laboriosa con materia de papel, con masa de papel que él trabaja y que moldea de alguna manera, tiene un cierto sentido casi escultórico, y luego son pintadas adheridas a la tabla, y hay una oposición entre esa materialidad y zonas lisas, ¿no? Es una etapa muy interesante por las diversas que él pasó. Hay que decir que él es uno de los miembros fundadores del grupo El Paso en 1957, uno de los representantes más conocidos del informalismo europeo, en un momento en el que era también muy difícil, porque ese grupo comienza su caminar en un momento del franquismo, en el que no se entendía ese tipo de obra, y él lo conecta con lo que él y otros autores, que por cierto el museo también ha realizado exposiciones de Juana Francés y de Luis Feito, y pues de una gran modernidad, y dejando a Rafael Cano-Gar de arquitectura, que hemos cogido este periodo porque de alguna manera no pueden explicar toda la producción de Rafael Cano-Gar, pero sí pueden ayudar a comprender ciertos aspectos sobre los que él ha trabajado y que han sido su leitmotiv de producción a lo largo de este dilatado periodo de tiempo, ¿no? En el que ha sido creador, y un creador infatigable. Y ahora estamos de montaje en el museo. Te comentaba que tenemos a un Correo del Prado, son las personas que acompañan cuando vienen obras de otras instituciones, las acompañan a los museos que la han solicitado y se encargan de hacer un informe de conservación en el que se detalla cuál es su estado después de ese viaje, y no se marchan hasta que la obra esté colgada, exacto, y ya no la podemos mover. Así que toda la sala pues se ha trabajado en ella mediante planos, y ya los correos son citados en diferentes días. El montaje expositivo va a durar varios días, y ya tal y como se quede ha sido aprobado por su comisario, y ahora voy a contar eso, y por el propio equipo del museo. Es una exposición con idea del Museo Carmen Thyssen Málaga, en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el que han colaborado otras instituciones muy importantes de nuestro país, como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, de Murcia, de Sevilla y el propio Prado. Y es una idea, yo creo que va a sorprender. Es reflexionar o mostrar cómo en un momento de crisis, en 1517, hay que remontarse bastante atrás en el tiempo, después de que Martín Lutero pues cuelgue sus tesis en contra de la actitud de la Iglesia en ese momento, de vida de riqueza y de prebendas. Pues años después, la verdad es que tardaron 28 años en reunirse en el Concilio de Trento, la Iglesia reacciona ante esa crítica fundada que había desarrollado Martín Lutero, y se produce una reacción, bueno, en muchos ámbitos que ahora no hay tiempo de explicar y que además tampoco entran de lleno exactamente en el proyecto en el que estamos contando, pero se produce una reacción de la Iglesia Católica, de las cuales una de las máximas defensores por su conexión era España, ¿no? Y el momento del imperio, por el momento del imperio. Y el momento también en el que se daba España en los países mediterráneos, también estaba Italia. Bueno, estábamos todos dentro del imperio. Claro, está casi. Y se produce una reacción en la cual se pretende mostrar al público y conmover a los fieles a través de una serie de imágenes de gran formato, de formato monumental, algunas de ellas,
dentro de un realismo que pretende llevar a ese momento de conmover al público y de acercar a través de esas imágenes a los fieles, ¿no? Se da la fortuna para el Museo Carmen Thyssen en Málaga y para la ciudad de que ese momento coincide con el esplendor de la pintura barroca española, ¿no? Algunos siguen pues, la escuela más de herencia de Caravaggio, pero dentro todos ellos de un naturalismo, de manera tal que estos santos exudan humanidad, y de ahí viene el título de la exposición, que se llama Fieramente Humanos, retratos de santidad barroca, y en la cual vamos a poder ver, a partir ya del día 30 de este mes, de septiembre, pues obras de Velázquez, de Murillo, de Martínez Montañez, de Pedro de Mena, de Rivera, de Ribalta, de Pedro Rente, es decir, están los grandes nombres, están las grandes obras. Estamos especialmente agradecidos, emocionadamente agradecidos a estos museos que nos han dejado todo esto, claro. Obra maravillosa. Qué bien, qué obra bien. Maravillosa. Pues qué bien. Y yo creo que va a ser una exposición señera, sin duda. Una exposición muy importante para la ciudad, para el museo también, y para el público, ¿no? Una exposición pues, en la que teníamos un hilo. Yo siempre digo que tenemos el hilo conductor de la colección permanente del museo, y teníamos un hilo porque tenemos a Zurbarán con Santa Marina en la colección. No es lo que queremos contar, lo que Zurbarán muestra con Santa Marina, es otra historia, pero sí tenemos ese hilo conductor del barroco que está presente en la colección permanente. Y qué más andaluz que algo barroco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es un tipo de arte que ha calado mucho en la sociedad. Yo creo que aún de alguna manera permanece, bueno, si se puede decir que hay una esencia de carácter, sí, la hay, ¿no? Sí, se puede decir. Y yo creo que sí, y además con Málaga pues hay un vínculo muy especial, porque el ánimo o el ánima de estas obras tienen que ver un poco con lo que mostramos también en Semana Santa, y de hecho ahí está Pedro de Mena también presente en todo sitio. Y entonces hay un hilo conductor que yo creo que se va a entender, aunque estas obras que conmueven a la piedad a través del martirio y, ¿no?, del recogimiento, pues quedan muy lejanos de los tiempos que estamos viviendo, pero también los museos tienen esa facultad, ¿no?, la de llevarnos a tiempos pasados, memoriales, ¿no? Claro, y la de hacernos ver también que podemos reflexionar sobre esos momentos intentando comprender cómo fueron, es decir, no siempre desde la mirada actual, que evidentemente la tenemos y a veces es difícil separarse, pero intentar comprender a qué se generó, cómo se generó esa iconografía y por qué se hizo así, ¿no?, en un momento dado de la historia, ¿no? Sin duda tenemos mucha suerte los malagueños y malagueñas cuando tenemos a esta gran señora de la cultura al frente de este espacio tan importante, expositivo en la ciudad. Me voy a desplazar un poco porque lo has contado muy bien. Y para cerrar la entrevista te voy a hacer una pregunta más personal. ¿Qué es más trascendental en tu recorrido profesional? ¿La vehemencia que muestras en tu trabajo o el afecto que pones a los artistas que observas? Porque lo cuentas de una forma muy vehemente, pero con mucho afecto, y eso a mí, yo que me dedico a esto de la comunicación, me encantaría que pasaran 500 años y que hablasen de mis versos como ella habla de los cuadros que manejas. Pues no había reflexionado sobre ello, pero es cierto que mi trabajo me apasiona. Lo sé. Y no sé separarlo ni contarlo de otra manera. Intento que el público al que me dirijo lo comprenda, y me gustaría aún más que lo sintiera con... Yo lo he sentido y creo no que nos sé pasará si con mucho. esa pasión, pero que lo disfrute, que entienda, evidentemente que son momentos de épocas. Rafael Canogara es más actual, ¿no?,
y es arte abstracto. Y hacemos otra propuesta que tiene sus raíces en el barroco español, pero que es un periodo apasionante de nuestra historia, del que no hay que renegar, sino que lo que hay que hacer es intentar comprenderlo. Claro, claro, ponderarlo para comprenderlo, sin ninguna duda. Muchísimas gracias por tu ti, visita. Es ti. un verdadero placer que estés en Canal Málaga contándonos A ti. estas maravillas del museo. Y como siempre volveremos a llamarte porque siempre nos ilustras con tanta luz que da gusto tener un poquito de cultura aquí en esta casa. Muchas gracias, Francisco. Gracias, amigos, amigas. Nos vemos muy pronto, como siempre, aquí en Canal Málaga Televisión, en Letras Mixtas. Chao, gracias.